Muy buenos días a todos, que el Señor nos continúe bendiciendo en este precioso domingo 26 de mayo, último domingo del mes de mayo. Ya para el domingo que viene estaremos en el mes de junio, sexto mes del año. Es un día especial, es el día del Señor. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versos 23 al 25. El libro de los Hebreos, capítulo 10, versos 23 al 25. Y vale la pena destacar que este libro es llamado Epístola o Homilía a los Hebreos, no porque haya sido escrita bajo ese encabezado para los hebreos, fue escrita sin ningún nombre, ninguna dedicación, pero el contenido dio como base para llamarla Hebreos, pero es una epístola, una homilía general para todos. Y ahí leemos en el capítulo 10, como lo dije, del verso 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estoy seguro que las personas que regularmente escuchan, se habrán preguntado hoy por qué no mencionó, como siempre lo hace, el hecho de que hoy es domingo, el día del Señor, y nos congregamos y debemos ir a la iglesia. Bueno, no lo mencioné porque es el tema, precisamente el tema del día de hoy: la asistencia al templo, la congregación de la iglesia. Cuando usted asiste al lugar de reunión cristiano, porque los cristianos tenemos templos, no salones, templos, y si no son templos, entonces en el hogar de alguien. Eso es en la extrema necesidad de que no haya un templo de una denominación adecuada. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, lo primero que hacemos es asistimos al templo, no a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la congregación. Vamos al templo, y en el templo se congrega la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es necesario que tengamos claros estos principios básicos. El templo es el lugar de reunión de la iglesia. Por lo tanto, usted no va a la iglesia, como usamos decir. Es claro, si usted quiere seguirlo diciendo así, bueno, pero es claro y bueno que entendamos que usted no va a la iglesia, usted acude al templo a reunirse con la iglesia, de la cual usted es parte. Que es importante reunirnos con la iglesia. Casi siempre encontramos el hecho de que muchas familias hacen una reunión al año o cada cierto tiempo para encontrarse todos ellos, los que están cerca. Otros viajan a sus países de origen o lugares dentro del país donde vivan para encontrarse con sus familiares, para reunirse con ellos, porque esto tiene un gran valor emocional, social. Qué bueno es que la familia se reúna, qué bueno es compartir con los nuestros. Cuando ya nuestros hijos se han independizado, se han casado y entonces tienen sus hogares, a los padres nos gusta acudir de vez en cuando a los hogares de los hijos, no está metido allá, sino acudir de vez en cuando para reunirnos con ellos, conversar. Y si hay nietos, pues disfrutar de su presencia. De igual manera que ellos vengan a nosotros. Y también que desarrollemos actividades juntos. A todos nos agrada eso. A todos nos gusta ir a nuestros países de orígenes o por lo menos comunicarnos con nuestros familiares. Es un instinto, una condición natural del ser humano dentro del amor a la familia. Desde que mencionamos el amor estorge. Bien, es importante entender que el objetivo de nuestra reunión, uno de ellos es
el reunirnos como iglesia en el templo. El templo no es la iglesia, repito y repito. La iglesia es el grupo de creyentes. Luego pasamos a otro concepto importante y que se enfoca en este caso tan solo en el cristianismo. En el concepto original de lo que se conoce como la iglesia primitiva o la iglesia apostólica también, no había una denominación en específico o en especial. Existía la iglesia. Por eso en toda la escritura, en el Nuevo Testamento, usted encontrará que se menciona la iglesia y no se habla de denominación. Fuimos llamados cristianos por primera vez en Antioquía, y esto no fue como una forma de designar al grupo de creyentes que seguían las enseñanzas de Jesús provenientes de los judíos y que ahora habían sido expandidas a los gentiles, sino que fue hecho como un despectivo por aquellos detractores de la doctrina de Cristo, de la iglesia de Cristo. Para ese entonces no existían las denominaciones. Todo esto comienza cuando Constantino dice que vio una señal en el cielo y acoge al cristianismo, entre comillas, como religión oficial del imperio. Pero voy a destacar, se puede buscar en los libros de historia, aún a pesar de haber escogido al cristianismo como la religión oficial del imperio, se seguían practicando las luchas de los circos en el Coliseo romano entre gladiadores, un asunto inhumano. Entonces eso deja mucho que dudar acerca de una conversión genuina, porque en aquel tiempo, como en este, una conversión significa un cambio de actitud que inclina al individuo más hacia Dios y hacia lo que Dios quiere. Así nace la que hoy viene a ser la Iglesia Católica, que es la Iglesia Imperial, que también se le conoce. Más adelante esta vino a ser la Iglesia Católica. Luego viene un conflicto entre los obispos de Constantinopla y el obispo de Roma. El obispo de Constantinopla consideraba que él debía ser considerado el Papa, llamado el Papa, porque Constantinopla era la capital que llevaba el nombre del imperio, de uno de los Césares. Y el otro decía que porque la capital del imperio era Roma. Ahí nos nace toda esta situación, y todo esto desemboca en dos iglesias que más adelante vienen a llamarse la ortodoxa y la católica romana. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que trae el tema de no dejando de congregarnos? Necesitamos conocimiento de lo que hacemos, por definición, no por trasfondo cultural o folclore, porque nos gusta, porque nos enseñaron. Necesitamos saber qué estamos haciendo. Después viene la Reforma, y en la Reforma comienza el protestantismo. Martín Lutero, este señor que creó los metodistas también, y todo esto trae una corriente muy importante al mundo. Surge desde la Iglesia Católica el protestantismo. En principio, estos no buscaban crear una nueva denominación religiosa, sino sanear la Iglesia Católica, la denominación existente. Bueno, ahí comienzan a nacer diferentes denominaciones a través de la historia. Pero había una iglesia rezagada que no se había unido a la iglesia imperial, al catolicismo romano, y seguía practicando el evangelio de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles. Más adelante nacen otras iglesias, bautistas, pentecostales, metodistas, todo esto, y llegamos al tiempo de hoy donde tenemos grupos pseudo cristianos que se denominan como cristianos, pero que en realidad no lo son porque niegan la divinidad de Cristo.
Y algunos de ellos, como los mormones y los testigos de Jehová, han creado sus propias Biblias, las cuales son hechas de acuerdo a la doctrina que ellos quieren enseñar, lo que indica que ellos no se ciñen a la doctrina de lo que es la Biblia, sino que crearon una doctrina y crearon una Biblia para que apoye lo que ellos quieren decir, lo que sus líderes han interpretado. Nos encontramos en esa situación en el tiempo de hoy y nos encontramos como muchas personas se sienten muy orgullosas de ser católicos, de ser bautistas, de ser pentecostales, de ser metodistas, testigos de Jehová, que reclaman ser los únicos que heredarán el cielo y que están en la verdad, y mormones, santos de los últimos días, y tantas denominaciones, muchas de ellas reclaman la exclusividad. No es solamente los testigos de Jehová los que reclaman la exclusividad de la salvación. En cierta forma la Iglesia Católica reclama lo mismo, aunque cuando declara que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fuera de la cual no hay salvación, y así por el estilo. Más que nada las iglesias evangélicas, y no todas, declaran que el hombre es salvo a través de Cristo Jesús, de ese evangelio que Cristo Jesús enseñó y de esa práctica que la iglesia primitiva, es decir, la iglesia apostólica, puso en camino, enseñó y de la cual aprendemos a través de la Biblia, que es la santa palabra de Dios. Habiendo dicho esto, entendemos que cuando usted se reúne, cuando usted se congrega, necesita tener un objetivo preciso de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y exige. No es de acuerdo a lo que Gabriel cree o interpreta. Todo lo que yo le he dicho está muy claro en la historia y principalmente en la Biblia. Por eso leímos estos versículos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El apóstol, o quien haya escrito esto, se dice que el apóstol Pablo o Apolo, pero el que escribió está hablando de no dejarse llevar por vientos de doctrinas equivocados, de no dejarse llevar por pensamientos de hombres que entraban en disolución con la verdad. Ya para el tiempo de la iglesia primitiva, en sus comienzos, estaban los judaizantes y otro grupo de todo tipo que trataron de corromper el principio de la palabra de Dios. Por eso dice que debemos mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, y nuestra esperanza está basada en Cristo. Él es fiel, el que prometió es Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Es por eso que nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Esto quiere decir que cuando nos reunimos como iglesia, nosotros nos consideramos unos a otros, nos amamos, nos entendemos, nos buscamos y nos estimulamos al amor, el ágape, el amor filial, el amor también que existe entre amigos, y esta cosa hace, todo esto crea que nosotros como iglesia tengamos una forma de tratarnos específica y especial, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y esas buenas obras no son las buenas obras sociales que la iglesia hace y son muy importantes, es al seguimiento de la palabra de Dios, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Mis amados, si usted no se congrega, usted no va a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de su esperanza. No va a ser fiel a aquel que lo llamó, el que le prometió, y ese es Cristo. Si usted no se congrega, usted está viviendo su cristianismo de acuerdo a su concepto personal, y eso está muy, pero muy equivocado, porque usted no lo sabe todo, ni usted lo tiene todo. De otra manera, Dios no insistiría en el llamado a congregarnos.
Si usted no se congrega, usted entonces no puede llamarse cristiano. De ninguna manera. Sería tan absurdo como el ejemplo que voy a dar, que una pera nazca en un árbol de manzana. Y que digan los botánicos, bueno, la manzana ahora da una variedad también de peras. Posiblemente ellos puedan injertar y crear esas cosas, pero es ilógico que una pera nazca en un árbol de manzana. De la misma manera es ilógico que usted se considere cristiano sentadito en su casa, viendo videos por televisión, por Facebook, o porque los ve en YouTube o lo que sea, siguiendo a diferentes doctrinas cristianas entre sí, siguiendo una iglesia que no está presente. El punto más importante de la congregación es estar presente físicamente. Si usted va a la iglesia, pero va porque usted cree que esa denominación en particular es la que lo va a llevar a la salvación, entonces usted no se está congregando, usted está asistiendo a una especie de club. En lo que usted cree es la iglesia. La iglesia es la congregación de los santos, de los elegidos, de los aquellos que han escogido a Jesús como su único y suficiente Salvador, bajo diferentes denominaciones, algunas erradas, otras en la verdad. Es su responsabilidad saber dónde se congrega. Si usted se congrega porque su papá y su mamá se congregaban ahí, entonces usted no está haciendo nada, porque usted lo que está siguiendo es una costumbre cultural. Se necesita convicción de fe para congregarse, pero esa convicción de fe tiene que estar basada, como lo he dicho ya varias veces, en la palabra de Dios, en la verdad bíblica. Por eso es importante congregarse, porque cuando usted se congrega en un lugar donde se enseña la palabra de Dios de acuerdo a las Escrituras y no a la interpretación personal de un individuo en particular, entonces usted está recibiendo el fundamento de fe que le sirve para entender la verdad. Cuando usted se congrega en un lugar donde se ora de manera auténtica, natural, en una conversación con Dios, no con cuestiones ya prefabricadas que solamente se repiten, entonces usted está orando de la manera correcta a Dios. Muchos creen que el Padre Nuestro es la oración que tienen que repetir siempre, sin entender que es una oración modelo que Jesús dejó. Por eso comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es el deseo de glorificar a Dios, de reconocerlo como el único y verdadero Dios y saber que Él es santo, único, exclusivo, es Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Eso significa el deseo genuino en nuestros corazones de entrar en el reino de Dios, es decir, de vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso sigue con: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo todo se rige a la voluntad de Dios, y lo que el Padre Nuestro, lo que Jesús está enseñando a través del Padre Nuestro, es que nosotros debemos anhelar que aquí, en este planeta Tierra, se haga la voluntad de Dios en su vida y en la de otro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos metas en tentación, es decir, líbranos de la prueba, porque la prueba puede traer momentos de debilidad en los cuales algunos claudican acerca de la verdad. No dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Entendemos que por nuestros propios medios no podemos ser librados del mal. Entendemos que no es la crucecita, que no es el escapulario, que no es el talismán, o lo que la gente quiera poner en su casa, la palmita en la puerta o en el carro, la mate sábila. Entendemos que nada de eso nos puede librar del mal. Solo la fe en el Hijo de Dios, la dependencia y la confianza en Dios es lo único que nos puede librar del mal. Por eso dice: líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Pero ¿cómo comienza?
Padre nuestro que estás en los cielos. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y amén. Y algunos le harán agregado porque tuyo es el poder, la honra y la gloria. Bueno, es una oración modelo, no es un talismán, no es una forma mágica. Jesús está enseñando a orar. Y comenzamos a orar cuando verdaderamente reconocemos a Dios como el único y verdadero Dios en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo. Eso, y así seguimos. La oración, el Padre Nuestro, no es una cuestión de letanía, es una oración modelo para que usted y yo aprendamos a dirigirnos al Padre y a aquellos de la época. Cuando usted se congrega, cuando usted ora siguiendo oraciones prefabricadas, pues usted no está orando, usted está siguiendo un rito o tradición, y eso no llega al trono de la augusta presencia de Dios. Mucha gente se confunde por los milagros. La Biblia habla claramente de exorcistas ambulantes y cómo algunos fueron llevados, sacados desnudos y azotados por un demonio que de verdad existía y que los azotó cuando nombraron a Jesús y cuando nombraron a Pablo. No voy a traer la lectura bíblica de eso. Y así la Biblia habla de infinidades de milagreros y cantidades de cosas. Los milagros no siempre son manifestación de Dios, mis hermanos. La gente le cuesta creerlo. A la gente se le hace difícil creerlo, mucho menos aquellos que creen haber sido beneficiados por falsos milagros. El milagro no es más grande que aquel que lo hace, y ese es Dios. Solo Dios hace milagros. Dios no ha facultado a ninguna persona que estuvo viva y murió para hacer milagros, aunque haya tenido buen testimonio. En ninguna parte de la Escritura dice que Dios facultó a María, una mujer sabia, inteligente, dedicada a Dios, es verdad, pero en ninguna parte de la Escritura dice que Dios le dio a María la potestad de hacer milagros, ni mucho menos a Guadalupe, ni a ninguna otra persona viva o muerta. Solo en Cristo hay salvación y solo Dios puede hacer milagros, pero hay falsos milagros, y esos falsos milagros son hechos ¿para qué? Para llamar la atención del individuo y poner su fe en ellos y no en la verdad y en la doctrina. Por eso dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y ese es Cristo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, algo que ya expliqué, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay personas que creen que pueden alabar y adorar a Dios desde sus hogares como culto, como servicio, como un momento particular de oración. Está bien, como devocional personal, pero como seguimiento, como única cosa, no está bien. Usted necesita reunirse con la iglesia, congregarse, sino exhortándonos, es decir, si este hermano dejó de asistir, oye, ¿qué pasa? Te extrañamos, queremos estar contigo orando juntos en el templo. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si aquel tiempo en que fue escrito esto, hace más de 2000 años, casi 2000, que fue escrita esta palabra, dicen que aquel día se acerca, cuánto más cerca estamos en el día de hoy. Pero es necesario que tengamos nuestro culto racional, dentro de lo que Dios quiere, dentro de lo que Dios espera de usted y de mí. Y no se trata del seguimiento de una denominación en particular, sino de aquellas que verdaderamente buscan a Dios en espíritu y en verdad, de acuerdo a su palabra, que no quebrantan la ley de Dios, que no adoran a otro que no sea a Dios y a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Mesías, que tienen su confianza en Dios y en Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Mesías, y no en ninguna otra persona, por buena que sea, que haya nacido y haya muerto, ni aún en la misma María, la madre de Jesucristo, no de Dios.
de la humanidad de Jesucristo. En Jesucristo habían dos naturalezas, naturaleza humana por haber nacido de mujer y la naturaleza divina por haber sido engendrado de Dios, por ser Dios mismo en la persona del Hijo. Debemos entender estas cosas. Asistir al templo por cumplir un requisito religioso no satisface a Dios. Asistir al templo porque mi papá y mi mamá me enseñaron a asistir a esta iglesia, a esta denominación, no llena, no satisface los requisitos de Dios. Pero tener un corazón contrito y humillado y reconocer que cuando nos congregamos lo hacemos para cumplir el mandato divino, en primer lugar, para que cuando asistimos al templo nos reunamos como iglesia y compartamos al Señor que ya está en nuestros corazones y seamos edificados a través de la predicación de la palabra. La predicación de la palabra debe comprometernos con la misma palabra. Si usted va a un lugar donde solamente le dicen que Dios es bueno, usted está en el lugar equivocado. Todo el mundo sabe que Dios es bueno. Pero si usted va a un lugar donde a través de la enseñanza, de la predicación y aún la escuela dominical se le enseña a que usted debe cambiar su manera de vivir día tras día en búsqueda de la perfección de agradar a Dios, entonces usted está en el lugar adecuado. No me refiero a un lugar legalista, me refiero a un lugar donde se enseñe la palabra de Dios, donde se predique el mensaje, donde usted sabe que Dios está comprometido con usted por su amor y misericordia, pero que usted también necesita estar comprometido con Dios y presentarse ante Él de la manera que Él lo desea, con un corazón contrito y humillado, no bajo la bandera de una religión, o como se llama, de una religión, sí, el cristianismo, de una denominación en particular. Seguimos a Cristo. Yo estoy muy satisfecho con la iglesia bautista. La enseñanza, la predicación y todo esto no es una propaganda, es la verdad. En mis tantos años, 40 y pico de años, 43 años de vida cristiana, he podido notar que en ella se predica la doctrina y la verdad de una manera muy correcta. También he estado en otras denominaciones donde he encontrado casi lo mismo, casi, pero no es lo mismo. En todo caso, es responsabilidad suya. Congregarse no es solamente asistir al templo, significa hacer la voluntad de Dios asistiendo al templo. Son dos motivos muy distintos. No es por costumbre, no es por necesidad, no es por folclore, no es porque papá y mamá iban allá. Es porque yo conozco y reconozco mi necesidad de Dios, de su justicia, de su verdad, en una forma genuina y verdadera. Feliz domingo, que el Señor nos continúe bendiciendo.